¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Secretos que Sanan. Soy Priya Aristegui y les doy la bienvenida a todos hoy día quienes nos ven y nos escuchan a través de Hoy TV, a través de Zapping, canal 198. Somos Mujer, nos puedes encontrar en YouTube, Telconor, canal también 198, saludando ya a toda la cuarta región, y Binet, en toda la zona rural de Santiago. Hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante conocido dentro de lo que es las terapias complementarias, que es la meditación. La verdad que la meditación en mi camino ha sido bastante de altos y bajos. Ustedes saben que nuestro programa nosotros lo que hacemos es contar desde nuestras experiencias personales, ya desde mi despertar de conciencia en este caso, todas las terapias que yo he ido probando en este camino. Algunas me han hecho sentido más que otras, y dentro de esas, por supuesto, que está la meditación. Generalmente cuando nos dicen te sientes mal, estás estresado, medita. Medita, pero medita te hace bien, medita. ¿Qué es meditar? ¿Poner la mente en blanco? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? En mi caso, puntual, como Priscila, no es algo que me resulte fácil, debo confesar. Es algo que todavía debo llevar a la práctica. Me pasa que comencé como todos, pensando que era poner la mente en blanco. Imposible. Imposible poder poner la mente en blanco, sobre todo cuando uno tiene un diagnóstico de déficit atencional hiperactivo, que es heavy. Tenéis la cabeza todo el día funcionando a 1000 por hora. Y en general yo creo que todos funcionamos con la cabeza a 1000 por hora, nos acostamos y seguimos funcionando a 1000 por hora, y es como que no se apaga nunca nuestra cabeza. Entonces, poder tomar el control de nuestra mente para poder aquietarla es tremendamente complejo. Por eso cuando dicen medita, medita, y uno dice ya voy a tratar de meditar, pasa que uno se frustra mucho, porque la verdad que no es algo fácil de lograr. Es algo que requiere mucha constancia, son varios procesos. Yo no soy experta en meditación, creo que lo he ido logrando de a poco, y en mi camino con la meditación yo comencé con la meditación guiada. A mí se me hizo más fácil, porque ponía estos audios típicos de YouTube, en donde yo me sentaba. Generalmente yo lo hago para dormir, para quitar mi mente antes de dormir, pero yo creo que es muy importante la higiene del dormir, y al otro día tú lo comienzas a preparar el día anterior en la noche. ¿Ya? O sea, para mí tener un sueño reparador, un buen dormir, es súper importante, porque eso va a marcar probablemente cómo es mi día mañana. ¿Ya? Cómo yo voy a despertar, con qué ánimo, con qué disposición yo voy a despertar. Por lo tanto, yo siempre trato de hacer la meditación en la noche, me sirve muchísimo. Entonces, como pequeño y humilde consejo para los que tienen la mente demasiado revolucionada, sería un buen consejo, el que en mi caso a mí me resultó, es la meditación guiada y no muy larga. Ya yo puse, no sé, buscaba estos audios de YouTube en donde es como tipo tonicamos. Uno, dos, tres, vamos respirando, qué sé yo, y tenía que seguir la guía de la voz, y con esa guía yo podía entrar en un estado meditativo. Pero no es fácil, no es fácil. ¿A qué nos ayuda la meditación? ¿A qué nos ayuda la meditación? Yo estuve buscando de la meditación y encontré uno que dice, la meditación sostenida tiene cambios a nivel cerebral, ya nos ayuda en la capacidad cerebral para reorganizar la estructura cerebral en función de las conexiones neuronales en respuestas a nuevos estímulos, como el aprendizaje, permitiendo al sistema nervioso mejor adaptación a cambios en la vida, como nuevos conocimientos, habilidades y adaptación de nuevos entornos. Me pasa mucho que con el tema de la meditación, al principio yo no veía resultados. Era, oh, ¿qué onda esto? No puedo parar de pensar, porque yo decía, debo poner la mente en blanco, desde el desconocimiento, y los pensamientos pasaban y se cruzaban 1000 por hora. Entonces, de a poquito entendí que había que dejar pasar estos pensamientos y volver a uno. Finalmente como yo, Pri, lo que creo que para lo que es la meditación y cómo me ha servido a mí, es poder volver a conectarme conmigo, vivir el momento presente,
¿ya? Conectarme con mi respiración, que es algo que constantemente no hacemos en el día a día. La tenemos muy agitada, andamos como en modo muy rápido y el sentarme, darme un momento para mí, sentir mi respiración, mi corazón va aquietando, ya me va calmando y a medida que yo me voy calmando, siento yo que voy volviendo como al centro de mí. Por lo tanto, tengo un mejor enfoque para poder sostener mi vida y resolver conflictos que pueda tener. Los puedo mirar desde otro enfoque, con más calma, con más compasión también. A mí me ha servido como herramienta de esa forma. Yo sufrí crisis de pánico, hasta el día de hoy las tengo, las controlo mejor que antes y llegué justamente a la meditación, que no recuerdo el nombre exacto, que es la respiración, la meditación de la respiración. Y con esta meditación yo pude lograr lo que es calmar las crisis de pánico. Es que quien ha sufrido una crisis de pánico sabe qué tal son, que son tremendamente desesperantes, que piensas que te vaya a morir. Es heavy. Así que yo con la respiración, con esta meditación de la respiración, pude calmar y aquietar estas crisis de pánico. Porque típico, yo iba al psiquiatra y me llenaban de pastillas que lo que más que hacían era bajarme y andaba todo el día como dopá. Y que ya está bien, cumplen el objetivo de bajarte. Pero claro, atrás hay un síntoma po, del por qué estás con esta crisis de pánico y el cómo la resuelvo finalmente. ¿Cómo resuelvo este síntoma ya que estoy teniendo en ese momento? Entonces, para mí fundamental fue entrar en este estado meditativo con esta respiración consciente, porque no somos conscientes cuando respiramos. A mí al menos me ha servido, quien quiera aprenderla, maravilloso, es un muy bonito camino. Y por supuesto que en el segundo bloque vamos a tener un experto, Patricio Lara, en meditación, música sanadora. Vamos a estar conversando con él para adentrarnos más en este mundo de qué es la meditación, para qué nos sirve, cada cuánto tenemos que hacerla, todos podemos. Está ligada a temas religiosos, temas esotéricos y todo eso. Así que nos vamos a una breve pausa y volvemos con el invitado que nos va a explicar más sobre la meditación. Ya volvemos. Viaje cósmico, señal, el sonido que nos llama a triunfar. En la inmensidad del dial, secreto que sana nuestro espacio, nuestro ideal. Ya estamos de vuelta aquí en Secretos que Sanan. Lo prometido es deuda y estamos con nuestro invitado, Patricio Lara. Te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás? Súper bien y súper agradecido también, Pri, querida. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí en tu programa. Oye, haces hartas cosas. Eres terapeuta holístico, eres cantautor, vamos a estar hablando también de eso. Pero el tema de hoy que nos convoca es la meditación. También te has dedicado a la meditación y es preguntarte desde lo más básico, ¿qué es la meditación? Porque se habla mucho, la gente dice es como algo para relajarse, es poner la mente en blanco. ¿Qué es en sí la meditación, Patricio? Buena pregunta. Mire, yo con mucho respeto al proceso de meditación de todas las personas en el planeta lo voy a compartir desde mi propia experiencia. Eh, Tal vez me atrevería a plantear la pregunta de otra manera. Tal vez preguntaría qué no es la meditación. Ya, Porque finalmente si tú entras a meditar con la expectativa o con la misión de poner tu mente en blanco, entonces ya dejaste de meditar. perfecto. La meditación en sí es simplemente, pues de alguna manera, conectar con tu estado de ser primordial, con tu estado de ser por esencia. Entonces, yo siempre hoy día se lo explicaba a una señora, donde a propósito me compré este chaleco tan lindo en la Recoba acá en La Está Serena, lindo. y la señora, muy lindo, lo hace un señor, lo traen del norte de Chile, ¿no? Un señor Aymara. Y la señora me hacía la misma pregunta. Incluso también hasta mencionó la mente en blanco. Sí, Y yo le decía, es lo mismo que cuando tú tienes un vaso, por ejemplo, un vaso con tierra. No se logra ver al otro lado, ¿no? Tú lo dejas quieto y al cabo de algunos minutos
toda la Tierra va a estar apelmazada abajito y cada vez vas a poder ver más a través del vaso como cristal claro, ¿no? Entonces, la meditación es exactamente lo mismo. Nosotros nos ingresamos a la quietud del ser, respiración lenta, foco, y llega un punto en que ya empiezas a poder observar con claridad lo que está sucediendo en ti, simultáneamente, porque no es uno ni lo otro por separado, sino que comienzas a observar tus pensamientos, qué hay en tu mente, comienzas a observar qué hay en tu corazón, en tus sentimientos, entonces, y en tu cuerpo a nivel somático. Entonces, es un todo simultáneo al mismo tiempo, pero desde la quietud, Oye, porque desde Patricio, el movimiento estamos acá afuera. ¿Perdón? eso que dices tú, que suena tan lindo y tan profundo, es fácil de llegar a ese proceso, ¿no? Porque yo en el primer bloque explicaba desde mi experiencia cómo había sido y había tenido muchos altos y bajos, porque tenía la expectativa muy alta de que yo me iba a sentar a meditar y era como que casi inmediatamente yo iba a lograr eso que estás hablando tú. Y no, pues. Es algo complejo llegar a ese proceso de poder conectarse con uno, porque muchas veces uno se sienta y están estos pensamientos, está rumeo constante en la mente que no te dejan y generalmente dejamos de tratar de meditar porque no sabemos cómo hacerlo. Es complejo hacerlo, ¿cómo hacerlo bien? ¿Qué responsabilidad estás poniendo sobre mi hombro? Mira, fíjate que cambiémosle el nombre, Ya. porque meditación es un nombre que quiere decir simplemente, de alguna manera, dirigir tu atención. A mí me gusta mucho utilizar la palabra o el concepto de atención plena, que de alguna manera, algo que aprendí en mi proceso, en mi práctica, sin querer irme por las ramas, de disciplina, porque finalmente eso sí es una disciplina, o sea, en el fondo es aplicar y accionar tu voluntad para algo, en este caso, para observar y para sentir, para ser. Entonces, eh, siguiendo tu pregunta, ¿no? ¿Qué es, cierto? Yo siempre digo, lo único que en realidad podemos controlar, Ujú. si partimos desde el otro polo, ¿cierto? Que en el fondo, muchas veces desde el otro lado, lo único que queremos hacer es controlar. Queremos hacer un plan, que el plan salga excelente, y si no tenemos un plan B, y si no hay un plan C, pero siempre queremos saber lo que está sucediendo, porque si no, el ignorar, ¿cierto? Lo que fuera a suceder, nos provoca ansiedad, nos provoca preocupación. ¿Por qué? Porque queremos controlar la situación. ¿Por qué? Porque detrás hay miedo. Si simplemente le cambiamos el nombre a la ansiedad, a la preocupación, a los problemas, son miedos. Miedo a Ujú. esto, miedo a lo otro, miedo a lo otro, ¿no? Distintos apellidos de miedo. Yo lo planteo de la siguiente manera. Lo único que en realidad, si realmente lo analizas, eh, y ojalá que todos podamos encontrar distintos significados, o sea, yo estoy hablando de mi experiencia nuevamente. Si lo analizamos de alguna manera, lo único que en realidad puedes controlar es dónde fijas tu atención. Mira qué importante. Entonces, la meditación nos muestra eso. ¿Por qué? Porque para meditar, los pasos, que es justamente lo que yo enseño en los talleres que hago, en las terapias que hago, yo dirijo todo con lo que a mí se me entregó, porque en realidad también no es que yo haya inventado esto, sino que simplemente nuestra guía interna, que le llamamos intuición, o la voz de la conciencia, universo, Dios, como quieras llamarle, da lo mismo el nombre. Lo importante es eso que está ahí, que te está hablando, y que depende de nosotros si en realidad queremos escucharle o no, y que muchos también le llaman la voluntad, Ujú. en fin. Eh, esa conciencia es la que nos va constantemente entregando información. Y en este proceso, que todos tenemos una experiencia completamente distinta, en mi proceso personal, lo que yo le puse como de título son los 4 pilares fundamentales de la presencia. Ya. Porque justamente lo que a mí me ha enseñado la meditación, o la disciplina, ¿cierto?, de atención plena, de autoconocimiento y observación simultánea, en realidad, es justamente, eh, sin que se me vaya el hilo, es justamente aprender a dirigir esa atención, eh,
conocer tu estado de ser, porque finalmente la felicidad, la plenitud, todo eso que anhelamos tanto y buscamos tanto como el camino del héroe, ¿no? Ese libro que se da la mansa vuelta para poder llegar al mismo punto donde partí y darse cuenta que finalmente estaba todo ahí. Todo eso es lo que nosotros llamamos presencia. Mm. Presencia presente. Hasta el Coco Legrand lo dijo en uno de ¿De su sus stand-up? shows, me acuerdo yo. Mira. Presencia presente, estar acá presente. Y para eso necesitamos estar conscientes de qué está sucediendo. Y hay distintos niveles de presencia. A ver. Entonces, la meditación es una práctica, según yo, para poder conocer qué estoy viendo, pensando, creyendo, sintiendo a nivel energético. Recordar que emoción es energía en movimiento, emotion. Entonces, ¿qué estoy sintiendo a nivel de emoción, sentimiento? El corazón es el sintetizador del cuerpo en general. Entonces, y además, ¿qué estoy sintiendo a nivel corporal? Sensaciones. Es muy parecido a lo que hablabas con Alondra de la activación de la glándula pineal. Claro. Como Fede Castro siempre nos lleva a sensaciones, qué sé yo, las temperaturas y los colores y toda esa cosa, ¿no? Entonces, finalmente es un proceso donde estamos conscientes, fijando Ujú. nuestra atención. Obviamente hay distintas prácticas. Primero partimos en un puntito, después ese punto se va expandiendo y así ramificamos hacia el pie, hacia el hombro, qué sé yo, hacia el sentimiento, y todo esto es simultáneo. Entonces realmente, si te das cuenta, es como estar jugando a hacer malabarismo, pero adentro, sin moverte, estando completamente quieta, y desde ahí simplemente sintiendo y observando todo lo que está sucediendo. Y en ese proceso, que es obviamente una práctica, vamos observando, wow, no me siento muy bien, tengo ganas de llorar, o siento rabia, o siento frustración, etcétera, ¿no? O a veces, wow, siento un montón de paz. Y vamos empezando a observar. Entonces yo siempre digo, ¿quién está observando? Para mí esa es la pregunta. Es como cuando tú estás ahí, ¿quién eres? ¿Quién está observando? ¿Quién es la persona o quién es la energía o la conciencia que está observando todo esto que está pasando en la mente, todo esto que está pasando en mi corazón, todo esto que está pasando en mi cuerpo, en los órganos? ¿Se han Ujú. fijado? A veces me duelen los riñones, a veces me duele el hígado, a veces me duele, qué sé yo, el vaso. Los órganos son eh, almacenadores de energía, y lo que siempre digo, el cuerpo es un traductor de energía, de emociones. Nosotros le llamamos distintos nombres a todas las cosas, pero si tú le quitas el significado a todo y simplemente lo observas por lo que es la experiencia en el momento, se simplifica y se identifica mucho más fácil. Para poder comunicarlo es que ocupamos los nombres, ¿no? Ya. Pero cuando tú lo estás sintiendo por dentro, es mucho más simple. Lo que yo enseño, que comparten los 4 pilares de la presencia, es siempre respiración, foco, sentimiento, somatización. Y es todo simultáneo, pero siempre dirigido en torno al núcleo en el corazón. Para Ahí parte todo. comenzar a meditar, Patricio, en mi caso, que yo tengo una mente muy pasada de revolución, un déficit atencional hiperactivo importante, comencé con las meditaciones guiadas. ¿Sirven? Yo ponía YouTube, meditación guiada, sin saber nada. De esa forma comencé a tratar de meditar. Después ya hice me metí al tema de la meditación más profundamente, pero son óptimos eso para la gente que a lo mejor quiere comenzar y que recién tiene un primer acercamiento con la meditación y que hoy día hablaba en el trabajo, es como divertido, les preguntaba a mis colegas y todos me decían que la gran, digamos, traba era que no podían aquitar su mente. Entonces yo les decía, a lo mejor las meditaciones guiadas son una opción. ¿Qué opinas tú de las meditaciones guiadas? ¿Son una buena opción como para comenzar en este camino? Por supuesto, por supuesto. O sea, todo lo que aprendemos en la vida, ¿cierto? Para aprender a sumar, para aprender a restar, para aprender a leer, necesitamos a alguien que nos fuera compartiendo. La meditación no es más que otra herramienta donde practicamos justamente fijar nuestra atención, y muchas veces necesitamos a alguien que nos guíe porque al final no sabemos en realidad qué estamos haciendo. Eh,
Entonces, por supuesto, o sea, la respuesta corta es totalmente, o sea, Y te lo sí, pregunto, ¿sabéis por qué? Porque generalmente uno ve y ve como que el que medita es muy capo. Entonces como que se sienta y logra el tiro este objetivo de meditar y de conexión y todo, y es como wow. ¿Cachai? Entonces generalmente me decían, no, yo no puedo, yo he tratado y no puedo, no sé cómo hacerlo. Entonces por eso te preguntaba si era una opción comenzar con estas meditaciones guiadas. Me imagino que después puedes llegar a hacerlo solo, ¿no? Ya sin a lo mejor con alguien que te guíe, una voz que te guíe. por supuesto que sí. Yo siempre lo pongo sin comparación de niveles porque creo que en realidad, con mucho respeto, pero creo que llega a ser hasta absurdo fijar niveles de algo porque frente a los ojos de la tierra, frente a los ojos de Dios, somos todos Perfecto. unos peques, pues, somos todos unos niños. Entonces, pero sí siempre le pongo el ejemplo, es como para los que andan en bicicleta, por ejemplo. Al principio, yo todavía me acuerdo mi papá, si no hubiera estado ahí apoyándome con el sillín y soltándome, o amigos que ocupaban las rueditas, y después ya nos subimos a la bicicleta y hasta andamos sin manos y escuchando música, y algunos por ahí que andan en la playa sin manos escuchando música y mirando el celular. Yo digo, ya, eso está, ojalá que no le pase nada. Claro. Pero, ¿me entiendes? Creo que la meditación es lo mismo. Yo me acuerdo, yo empecé con meditaciones como en 2009, tengo que haber empezado con las primeras meditaciones guiadas, yendo a yoga, me iba a la playa, ocupaba las técnicas que me habían enseñado. Y luego, como el 2019, cuando fui por primera vez a un retiro ya fijo, así como a aprender a una escuela de meditación, a quienes le mando un saludo a la escuela de las pirámides del K, con Chati Secaira y todo su equipo en Guatemala, en el lago Atitlán. eh, Ahí nos enseñaban a meditar en silencio. Y yo me acuerdo las primeras 2 semanas, porque es un mes de retiro, el primer retiro, ya luego pasa al retiro del sol, que son ciclo del sol, que son 90 días. Y yo me acuerdo las primeras 2 semanas en las meditaciones de silencio, que era 1 hora, yo estaba meditando y estaba así, me quedaba dormido, boom, volvía, boom, hasta que en algún punto, como que la conciencia, el ser, se da cuenta que está ahí. Ya. Porque al principio es como, nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando dormidos, y es eso en realidad, o sea, literalmente ahí nos enseñan además muchas otras cosas también de viajes astrales y sueños lúcidos y todo eso. Y ahí me di cuenta que algo le comparto a quienes han tenido la oportunidad de practicar conscientemente, digo, conscientemente los viajes astrales, porque en realidad todas las noches o cada vez que dormimos nos salimos de nuestro cuerpo. Le llamamos sueños, pero en realidad nos salimos a divagar. Y ahí es donde, no sé si les ha pasado, ¿cierto? No sé si te ha pasado a ti, Pri, o a Juan, que está acá también, que muchas veces estamos soñando y tú dices, wow, yo sé que estoy despierto. Y Sí, estás ahí en ese sueño, pero tú sabes que estás despierta. sí. Esa diferencia, me acuerdo en un sueño, yo estaba con un amigo X en el sueño, estamos conversando, y de pronto le digo a este amigo, oye Rodrigo, le digo, me acabo de dar cuenta que estoy despierto. Y él me mira así, y como que no pesca, y me sigue conversando lo que estaba conversando. Y en ese momento llega un señor, un pelado que siempre está en mis sueños, que yo creo que debe Ya. ser un guardián mío o algo así, me toma del brazo y me dice, vamos. Y me lleva a otro lugar, como una pequeña escuela donde estaban los que estaban despiertos. Y me di cuenta que, gracias a ese sueño, me di cuenta que la diferencia, y aquí lo digo porque sé que a nuestra audiencia puede que de alguna manera nos incentive a encontrar ese punto, es la diferencia entre estar despierto y estar dormido, para mí, en ese proceso, es lo mismo que cuando, por ejemplo, ya, fíjate en este momento en un punto, Ya. donde sea, en tu campo de visión, fíjate en un punto y observa ese punto. Intenta enfocarte lo que más puedas en ese punto, lo que sea que te estás fijando. Y mientras te estás fijando en ese punto, observa desde la sensación, ¿ya? Observa tu cuerpo, observa tu corazón, observa tu respiración, observa tu temperatura, intenta registrar todo lo que está sucediendo en ti dentro de lo que puedas mientras observas ese punto, como quien enfoca un lente de una cámara. ¿Ya? Te voy a dar
hagamos un par de respiraciones cortitas, simplemente haciendo ese ejercicio, ¿ya? Completamente enfocada. Y ahora, progresivamente, relaja y desenfoca el lente, casi como casi como que te relajaste, así como que no está en la ola, así, ¿ya? Y siente lo mismo, siente tu cuerpo, temperatura, sensación corporal, todo, regístralo, ve qué diferencias hay y vuelve a enfocar. Enfoca ahora más fuerte todavía y siente de nuevo qué cambia, qué sensación cambia. Y relaja, desenfoca. Vamos a enfocar, de nuevo enfoca, siente tu respiración, desenfoca. Hay un cambio sutil, Sí, hay un cambio muy sutil que uno dice, wow, qué loco esta cuestión, pero es como raro, ¿no? sí, hay una sensación como de, por lo menos yo de como del corazón, como potente y fue como bajar, potente, bajar. Ya. Interesante. Esa misma diferencia es lo que yo llamo estar presente, estar despierto y estar dormido. Y Mm, literalmente es lo que llamamos muchas veces, incluso en la psicología, ¿cierto? Llamamos el modo piloto automático o el subconsciente o el modo consciente, de estar aquí, presente. ¿Cachai? Y es impresionante cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, empiezas a cambiar tu postura, te empiezas a sentar de cierta manera, empiezas a, wow, qué loco, ya, y te empiezas a fijar en otras cosas, empiezas a literalmente a mover tu atención a voluntad. interesante porque con el ejercicio que me hiciste recién, que es algo muy sencillo, tuve la sensación de, como dices tú, de estar despierta, de sentir cómo me sentía. Suena como raro, pero como tener la conciencia de sentir. Como que uno siente, como que es algo muy normal, pero tener la conciencia absoluta de sentir en ese momento que estaba en el punto fijo, de la atención total de mi cuerpo, de mi latido, de todo en ese momento. Es interesante, ¿eh? Es Yo lo encuentro, interesante. es muy interesante y yo lo encuentro espectacular además porque es una capacidad que, o sea, somos humanos, o sea, todos la tenemos. Espíritu, la palabra espíritu, cuando hablamos de la espiritualidad y todo esto, todas las personas que son espirituales, desglosemos la palabra, ¿de dónde viene? ¿No? Espíritu proviene del latín spirita, y spirita quiere decir suspiro, respiro. Lo mismo que en el mundo budista le llaman prana, que al espíritu, a Dios, le llaman prana, es lo que respiramos literalmente, que en el Mm. mundo chino le llaman chi. Entonces, si empezamos a observar y a revisar de alguna manera, a conectar los puntos, ¿cierto? Nos damos cuenta que en realidad, cuando estoy en el modo piloto automático, por lo general estoy como respirando hasta súper, casi estoy respirando puro dióxido de carbono porque Sí. la respiración es cortita, ¿no? Mientras que cuando estamos en modo presente, respiración controlada, el corazón empieza a fluir más lento, empezamos a recibir más oxígeno. Y, y si te das cuenta, una de las paradojas, disculpa, una de las paradojas que hay, o de las cosas que a mí más encuentro atractivas, además, es que justo detrás del corazón están los pulmones y los dos Mm, ocupan el mismo centro energético. mira, Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la conciencia que sea que nos creó? ¿Qué es lo que nos está queriendo compartir? Solamente con autoanalizarnos. Si finalmente yo siempre digo, el mejor libro que tú te puedes leer, que uno se puede leer, ¿cierto? Es el libro interno de nuestras emociones. ay, qué buena frase eso. Nuestras emociones nos muestran todas las creencias que tenemos, que están creando justamente, porque este es otro tema ya, esto también lo comparto en los talleres que hago, ¿cierto? Porque justamente eh, tenemos un libro, un programa, a veces heredado y a veces aprendido, ¿cierto? De distintas fuentes, primordialmente familia, colegio, sociedad. ¿Cachai? Y la mente finalmente viene siendo como el steering wheel, ¿cierto? Como el manubrio, ¿cierto?
¿A dónde dirigimos? Justamente la atención, tercer ojo, ¿cierto? Y por otra parte, el corazón, donde está fijado el sentimiento. Pero entonces, ¿dónde entra la emoción acá? Y acá viene la parte que a mí me encanta compartir, porque cuando lo descubrí fue como, ¡ah! Porque finalmente la meditación son como puros momentos de eureka, ¿cachai? Ya. Y en un momento para mí fue como, ¿te has cuestionado, te has preguntado alguna vez, por qué cuando te ríes, por ejemplo, ya, jaja, nos estamos riendo, estamos sintiendo alegría, qué sé yo, ¿por qué hacemos así? ¿Por qué se ríe la boca? ¿Por qué? ¿O por qué cuando estamos en pánico hacemos así? ¿O cuando estamos enojados estamos así? ¿Por qué hacemos eso? Claro, yo lo estoy forzando, pero cuando lo estamos sintiendo, no lo estamos forzando, es natural. Claro. ¿Y por qué? Sí, porque además, dato, cierto, dato biológico, el lugar donde más músculos se concentran en el cuerpo es el rostro, Mm. la expresión. Y cuando no expresamos, ¿cuántas personas, con todo el respeto del mundo, porque acá es donde empezamos a desglosar las enfermedades, o lo que llamamos estar fuera del estado de plenitud, que en inglés lo dicen muy bien, el estado de plenitud es ease y la enfermedad es dis-ease, o sea, afuera del ease, del estado de plenitud. Que el estado de plenitud es nuestra herencia por naturaleza, o sea, nosotros nacimos plenos, las guaguas llegan así, llegan espectacular, o sea, Libro por en eso todos blanco. quieren, ¿cierto? Entonces, eh, cuando yo entendí esto a nivel personal, eh, de lo que pude entender, fui entendiendo, y en esto me ayudó mucho la carrera que estudié justamente para apoyar mucho más mi carrera de cantautor, que soy cantautor autodidacta, aprendí música y todo eso desde niño, solito, y entonces dije, bueno, voy a entrar a estudiar tecnología en sonido, porque eso me da alas para poder ser independiente a nivel técnico, ¿cierto? Y para mí, felicidad, pues lo que más nos enseñaban era física, electrónica y pues teoría musical y por ahí algunos ramos, qué sé yo. Y en la física fue donde aprendí mucho de la frecuencia, especialmente las radios manejan frecuencia FM y AM, ¿cierto? Claro. Y hay muchos rangos de frecuencia, o sea, ¿y qué es la frecuencia en realidad? Es una vibración, frecuencia modulada, amplitud modulada. Lo que me fui dando cuenta es que la energía en movimiento, que es la emoción, lo que hace, nosotros tenemos un toroide que es como de la forma de una manzana, igual Ya. que ese mono de Leonardo da Vinci que está con los brazos abiertos, ya. Y Drúmbalo Melquisedec, para quienes conocen el trabajo de él, que él habla mucho de la geometría sagrada y la flor de la vida, él habla de que estos campos energéticos están separados y el único lugar en que no se topan, pero llegan a estar más cerca, es en el centro del corazón. Entonces la energía de nosotros fluye igual que los polos de la Tierra. Y entonces las energías, dicen los conocedores del mundo espiritual, de las energías y todo, que van entrando por el ombligo y salen por la corona, ¿ya? Y también por el chakra raíz, es por donde nosotros Ujú. recibimos energía que también de la tierra recibimos de las plantas. Entonces, cuando entra la energía, dependiendo de la frecuencia que es esta energía, para no alargarme más, esta energía nos modula igual que la frecuencia modulada, igual que la amplitud modulada, y dependiendo qué frecuencia es, igual que las notas de la guitarra o del piano o lo que sea, nos modulan. Entonces entró una energía que nosotros le decimos enojo, o qué sé yo, como quieras llamarle, ¿cierto? Frustración, rencor, sentimiento, tristeza, la que sea, entra, nos modula y dependiendo de tu capacidad de observación y de tu también capacidad de entregarte, en el fondo de soltar la resistencia y observarla, validar la emoción, que eso lo ocupa mucho la psicología, entonces la La expresamos. expresión, Y al claro. expresarla, la mente inmediatamente sabe qué es, Mira, qué interesante. lo identifica. Cuando tú ya lo identificas, lo puedes ver. Entonces, ahí es donde decimos que la luz del entendimiento. Lo puedes ver, una vez que ya lo ves, entra en la sección del saber.
por lo tanto se transforma en experiencia y se expande la conciencia a través de ti. La conciencia del todo se expande a través de ti, entonces es cuando nos entregamos a ser herramientas de esa conciencia o cuando actuamos desde el ego de decir, no, yo solo, separación. Oye, Patricio, respecto a lo que estás hablando, em, preguntando un poquito tu otra faceta, que eres cantautor. Me contabas también que llegaste a cantar por un tema de proceso personal, ¿cierto? Correcto, Es sí. súper interesante lo que hablábamos antes de que entraras al aire, el proceso personal y el motivo de vida. El motivo de vida, a mí me llama muchísimo la atención ese proceso. ¿Cómo fue todo tu proceso personal? ¿A cómo llegaste a lo que te dedicas hoy día? ¿Qué peso tuvo la música en eso? Cuéntame un poquito. Pues todo, la verdad, es interesante porque yo creo que lo único que he hecho es ir observando lo que va sucediendo. Y algo que he aprendido, que yo digo, wow, no sé en qué otros niveles me van a pedir que confíe, porque creo que esa es creo que es parte de la polaridad, ¿no? Una es confianza absoluta y el otro es afán de control absoluto. Ujú. Y ahí inmediatamente podemos empezar a desglosar, a discernir, ¿no? Ah, wow, todo esto es control absoluto, todo esto es confianza. Pues respondiendo a la pregunta sin irme por la rama, eh, pues como muchas familias, ¿cierto? Que somos hijos de una generación que hizo tanto, ha hecho tanto por nosotros, ¿no? Por nuestra generación, nos dio alas para volar, nos dieron facilidades que esa generación no tuvo. Recordar que mucho de la gente de la generación de nuestros padres, pues, la clase media ha crecido más ahora, pero antiguamente era clase de escasos recursos y clase de muchos recursos. Pero ahora, en estos tiempos, es cuando la clase media se expandió. Sí. Entonces, nosotros tuvimos muchas herramientas gracias a ellos, pero al mismo tiempo, claro, ellos ya estaban contentos porque ya tenían un buen vivir. Mm. Pero toda la parte, partamos por la frase que dice, los hombres no lloran. Oh, Partamos por ahí, qué ¿cachai? fuerte esa frase. Pasa de Y a mí, moda. y yo digo, y yo digo, no, yo no soy de esos tiempos porque a mí me encanta llorar. O sea, creo que no hay un Sí. alivio más lindo cuando tú lloras, escoger por qué llorar. O sea, es diferente de llorar por un sentimiento, una emoción profunda que tienes, que llorar por una pataleta. Claro. Son cosas distintas, ¿me entiendes? Entonces, y sin juzgarlo tampoco, ¿no? La ley del no juicio, justamente. Pero en ese tiempo, pues aparezco de una familia que obviamente está transitando muchas cosas que muchas familias, después te das cuenta, wow, todos estamos transitando lo mismo, literalmente es como un curso generacional, ¿no? Y en ese proceso, gracias a mi mamá que tenía guitarra siempre en la casa, mi mamá siempre de las visitas pesca la guitarra y se pone a cantar y como buena Leo, le sobra personalidad. Pues yo dentro de de toda esa vida que teníamos y todo eso, me di cuenta, tomé la guitarra por arte de magia, o sea, literalmente ni lo cuestioné, pesqué un libro, empecé a ver los acordes, y ahí me pasaba tardes enteras, años Oh, enteros en mi pieza, todos los días practicando guitarra, tío. Y empecé a componer, a los 14 empecé a componer, compuse mi primera rico. canción sin siquiera proponérmelo, apareció nomás. Y luego en Australia, me acuerdo de haber tenido ya unos, no sé, calculo unos 27 por ahí, eh, tocando en un bar, un día en un bar latino, en un restaurante de tapas, yo era el reemplazante, era el tercer reemplazante, era el reemplazante del reemplazante. Y ahí conocí a una amiga mexicana, a quien le mando un cariñoso saludo a la Caro, Carolina Salinas, y ella se sabía todas las canciones, Enanitos Verdes, que los Cadillac Ya. y toda esta cuestión, ¿no? Y en Australia, pues entonces, súper poco común, ¿no? Y, y gracias a ella yo comencé, conocí lo que eran las ceremonias del camino nativo americano, que fue encontrar el regreso a casa, y eso fue gracias a la música. Y justo comencé con mis primeras ceremonias, literalmente con medicinas de plantas maestras, con un abuelo que, uno de mis grandes maestros en la vida, el Chief Freddy. Y eso fue justo, literalmente después.
a los 2 días de que yo ya había enviado a imprimir mi primer álbum que se llama Travesía, pero que su nombre original es Travesía hacia la Luz. Ya. Y, y pues, si te das cuenta, la música me llevó a un recorrido espiritual y luego moldeó ese recorrido espiritual, moldeó la misma música Claro. que partió de un comienzo. Entonces yo digo, Dios nos da, pues, un Dios de energía, ¿no? Un Dios de conciencia más allá del cuerpo, ¿no? Eh, yo digo, Dios nos da dones para ser utilizados, porque también hay mucha gente que quisiera cantar y pues no puede, o no tiene un oído que sí. Entonces, pues yo siempre digo, los dones que Dios nos da, sea cual sea, ¿no? Lo que sea que... Y yo digo, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de ese don? Pues siempre para mí la respuesta es súper simple. Es lo que hace que tu corazón se mueva, resuene. Mm. Y hay distintos niveles. Hay algunos dones que tu corazón resuena en un 60, 70%, 80%. Hay otros dones que resuenan en un 100%. Yo digo, pues, ¿qué manera más sabia de si Dios dice, bueno, yo creo que esta flor sea un clavel, o sea un lirio, o sea una rosa, pues voy a hacer que le guste el color rojo, voy a hacer que le guste el color rosado, o el color blanco, Es mucho o más que le simple. guste este aroma, ¿me entiendes? Para que todos florezcamos a nuestra verdadera esencia, ¿no? Oye, el camino ahí del... ¿Tú acompañas también en el como despertar de... No, más que despertar, es como en el motivo de vida. Yo encuentro que eso es algo demasiado power. Y que pasa mucho que de repente como que a esta edad, yo tengo 43, te empezáis a cuestionar como, como que cumplí el rol. Ah, ya, vine como de este molde. Crecí, viví, tuve hijos, no sé, hice esto, ¿y ahora qué? O nunca me he dedicado realmente a lo que he querido. Y a veces sabemos qué es lo que queremos y no nos atrevemos. ¿Tú acompañas en esos procesos de guiar, por ejemplo, de los motivos, o sea, a qué me quiero dedicar hoy día, qué quiero hacer con mi vida, el motivo de vida real de las personas? Muchas veces no nos atrevemos, y lo sabemos muchas veces, otras veces no lo sabemos. ¿Cómo es ese proceso, Patricio, de acompañar a las personas? Es un proceso muy lindo, la verdad, que yo siempre agradezco de poder hacerlo y de haberme preparado también, porque justamente como te decía antes del programa, en un momento estaba meditando, gracias a que, me acuerdo el año de la pandemia, el 2020, partió la pandemia y de la escuela de meditación, Chati Secaira nos mandó el comunicado de que teníamos que meditar todo ese año, 1 hora todos los días. Partimos con 40 días, después nos dijeron 40 días más, después nos sumaron 10 días más, y después dijeron, bueno, nos vemos en 3 meses más. Y yo siempre he sido como bien Mateo en muchas cosas, me gusta estudiar y me gusta aplicarme en algo. Y ese año para mí fue un año de transformación porque pese a que venía meditando y haciendo yoga desde ya como 10 años antes, ese año fue un regalo porque yo dije, ¿cuándo, en qué otro momento voy a tener la oportunidad de literalmente poder quedarme en casa sin tener que literalmente hacer nada? Porque además no podíamos. Claro. Y, y me dediqué a meditar y claro, a veces habían días en que me iba en 7 horas de meditación, 6 horas de meditación sin ¡Wow! darme cuenta. Se me No te puedo pasaban así, creer. te lo juro. Y claro, y revisando todo, o sea, porque finalmente uno entra a meditar, pero no es uno el que dice, ok, voy a ir a... No, es el espíritu, la conciencia que te guía, te va Mm. mostrando. Entonces la clave para aquellos que meditan, no cuestionen lo que están viendo, no cuestionen lo que están sintiendo. Simplemente siéntanlo, obsérvenlo y dejen que se muestre solo. Y si tienen que expresarlo, si hay que llorar, si hay que sentir rabia, muchas veces las primeras capas son rabia y hay que sacarle la cresta a una almohada, sácale la cresta a la almohada y ve qué sucede después. Mm. Entonces, la idea es que, ¿por qué hacemos esto? Porque tomamos conciencia de lo que está sucediendo, de la energía que está moviéndose a través de nosotros y nos hacemos cargo. Esa es la clave, hacerse cargo de lo que nos está sucediendo por dentro. No quiere decir que no nos vamos a equivocar. Yo cuántas veces, por ejemplo, mi gatita Alquimia, que hacía una tremenda maestra, me lleva hacia los límites de paciencia y digo, Alquimia, me está... Y después digo, ay, Me no, pues pasa lo ya. mismo con mi gata. No, es que son tremendos maestros, pues, y siempre quieren jugar además, ¿cachai? Sí. Entonces,
y yo digo, ok, me perdono. Esta es una de las frases, ojo, que es Ya, una de las frases que me entregaron en mis meditaciones, donde siempre me decía el espíritu, soy un ser humano, me puedo equivocar, estoy aprendiendo, soy un ser humano, estoy aprendiendo, me puedo equivocar y me perdono. Y desde aquí escojo qué versión de mí quiero ser. Y ahí es donde empezamos a escoger conscientemente y donde estamos escogiendo, alimentando la energía de nuestra alma. O sea, en el fondo, porque uno dice, ¿y cómo sé qué es lo que, para dónde quiero ir? Es como, solamente sé que sé, y para allá quiero ir. ¿Por qué? Porque lo siento acá. mm, Y ahí es donde empezamos a desglosar, ¿no? Entonces, como respondiendo todo eso, pues fue un proceso donde mis guías me dijeron, te toca, eh, te toca asistir. Y yo así desde el ego era como, ay no, pero como yo si me falta tanto y no soy claro. psicólogo y ¿Y toda quién esta soy cuestión, yo para eso? ¿quién soy yo para esto? Claro. Y fueron varios días en realidad, donde incluso hablé con una expareja, somos muy buenos amigos, la Nati, y ella es psicóloga, me dijo, Pato, tú tienes experiencia, me decía, no tienes nada que cuestionarte. Entonces, ahí también como que el ego encontraba respuestas, pero principalmente mis guías internos me dijeron, Pato, te toca, no se trata de ti, que te quede claro, Claro. y no te preocupes que vas a seguir aprendiendo. Porque mi preocupación era, pero me falta tanto por aprender. Entonces, ¿qué sucede? Los terapeutas, los yo y no es que ya llegaron a un punto de, oh, mira, soy No, po, Buda. No, no es así. claro. Estamos toda la experiencia humana. Algunos ya aprendieron caligrafía, otros ya aprendieron a dibujar, otros aprendieron a dibujar y a hacer malabarismo con una mano, y así sucesivamente. O sea, es lo mismo. O sea, entonces, si no nos, eh, para poder llegar de un punto A un punto B, tengo que aplicar lo que es la disciplina o el estudio de algo, ¿no? Y en ese espacio, pues, es donde vamos encontrando las herramientas, etcétera, ¿no? Pero todos tenemos la misma capacidad. Y como para resumir eso, finalmente, claro, sí acompaño en todos los procesos, o sea, hago desde terapeuta hasta coach de vida, porque en realidad, claro, tú dices, somos cuántos, 8.3 billones creo que vamos en el mundo, Wow. pero los seres humanos no somos, en realidad, somos mucho más parecidos los unos con los otros de lo que realmente creemos. O sea, pero por supuesto están las experiencias de vida que son completamente distintas, pero de todas maneras nos llevan a experimentar casi todas las cosas que tenemos que experimentar. Y ahí es donde somos iguales. Oye, qué Porque, lindo camino, Patricio, el que haces con las personas. De verdad que es admirable y yo creo que es uno de los procesos más hermosos. El poder ayudar a otro en su proceso. Creo que habla de una humildad también tremenda. Me gustó mucho, me quedo con ese concepto de escoger conscientemente quiénes queremos ser. O sea, superpower, es superpower. Y hablábamos el otro día con la Londra también, justamente de que apagamos nosotros tele, definitivamente, e incluso hoy día soy mucho más responsable y consciente de qué consumo. Entre eso, la música, por ejemplo. Hoy día consumo música de alta vibración, que es un poco también lo que tú haces música curativa también, ¿cierto? Estuve escuchando tu música, Patricio, y ¿estás ahí? sí, sí, estoy acá Ah, contigo. ya, es que me veía solamente yo. Música curativa. Para todos quienes quieran escuchar tu música, Patricio, ¿dónde la pueden encontrar? Que es preciosa, realmente preciosa. Muchísimas gracias. En todas las plataformas digitales, te metes a Google y pones Pato Lara. Pero la tengo en Tidal, en Portal Disc chileno, ¿cierto? Sí. En iTunes, en Spotify, eh, está en patolara.com también. Y pues está en mis cuentas de Instagram. Entonces, cosa que busques Patolara, está en YouTube, ahí hay conciertos en vivo, el último que grabamos en Australia también. Oye, Pues maravilloso. Un tema que me fascinó que se llama Tribu. eh, Tribu, pues no sé si tengo un tema que se llama Ya, Tribu. entonces me equivoqué. eh, no, Pero no, no, había pero uno que tengo. me fascinó. Y después te lo voy a mandar. Oye, hermoso. Y de hecho lo voy a dejar en mi Instagram, como viste que hoy día pones música en tu Instagram.
con la música que te identifica, ahí la voy a dejar para quien quiera escucharla. Está Ah, qué buenísimo, lindo. buenísimo, buenísimo. ¿Y tus redes sociales, Patricio? Para quien quiera, de todo lo que hemos hablado, le haya resonado algo, quiera poder ubicarte. Pues si quieres acompañamiento terapéutico o coach de vida para encontrar tu propósito o ver los bloqueos que pudieran estarte deteniendo de encontrar tu estado de bien mayor eh, o de plenitud, @sanando desde el sentir, todo junto. También si quieres escuchar la música que hago, @patolara music. Y pues también tengo otra donde comparto los distintos talleres o retiros que facilito. Y ese es @alquimia del ser, _alchemy of being, que es lo mismo alquimia del ser en inglés. Entonces, pues, feliz de poder ahí acompañar a quien sea y, pues, y compartir, porque al final somos una gran familia que estamos todos pasando las mismas, en realidad. Si todos queremos tener una camita calentita, un techo Sí, sobre nuestra cabeza y algo rico para tomar en la noche, qué sé yo, ¿no? así es, Entonces, Patricio. mm, Oye, te quiero dar las gracias por haberte podido conectar hoy día en la tarde, hablar de esto tan bonito de tu proceso, del proceso de acompañar a otras personas, de tu música, un poquito de lo que es la meditación para quienes no sabían, también de qué se trataba en sí. Solamente más que muchas veces la gente dice cómo meditar, y imita meditar, así como voy a tratar de poner la mente en blanco. Ahí aclaramos un poquito más que no es solo eso, es un poco más profundo y de cómo se puede llegar al proceso. Te quiero agradecer, Patricio, en la conexión de día en la tarde y bueno, dejarte invitado para otro programa porque sé que has hecho muchas cosas, así que yo creo que vamos a tener más temas para poder conversar, temascal, por ahí he visto, tema con plantas, así que de todas maneras que quedas invitadísimo para otra ocasión. muchísimas gracias, Pri. Todo un honor, un gusto. Y siempre es un honor acompañar a quien sea en su proceso por si acaso. O sea, para mí es una tarea súper delicada y muy linda, que yo la tomo, pongo lo mejor de mí para eso. Y me gustaría darles un regalito antes de irme, que es súper simple y rápido, así que no nos va a quitar mucho tiempo. Y esto es lo que yo le llamo la respiración de la salvación, que si tú la puedes aplicar especialmente en aquellos momentos en que está todo gorgoreando, está todo alborotado, y es súper simple. Entonces, simplemente por la nariz vamos a respirar profundamente, inhalamos profundo, rápido, abrimos, expandimos, seguimos inhalando un poco, aguantamos 1, 2, 3, y en la exhalación, con boca cerrada, vamos a exhalar como si estuviéramos tirando el aliento para limpiar los lentes, pero con boca cerrada, conectando la lengua con el paladar, lo más lento y profundo posible. Y este mismo proceso tú lo puedes repetir. Entonces, inhalación rápido, inhalas, inhalas, otro poquito, aguantas, 1, 2, 3, y exhalación, un hilito de aliento, lo más lento posible. Lo vamos a hacer un poquito rápido porque sé que el tiempo está primando en este momento, pero lo más lento posible, y simplemente ahí ya con eso te das cuenta cómo cambia tu estado de ser. Es Increíble. impresionante. Sí. Y si tú aplicas esto y lo haces, por ejemplo, en tu cama o en el auto, con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, y lo haces unas 10 veces o 20 veces, etcétera, te vas a empezar a dar cuenta que vas a empezar a conocer tu forma de respirar. Y la misma respiración te va a ir guiando a dónde tienes que llevar el foco, vas a empezar a observar. Entonces, mi compartir es: respira, sigue haciendo esas respiraciones, luego cambia en la inhalación, comienza a hacerlo igual que la exhalación, siempre con boca cerrada, lengua tocando el paladar, y después enfocas tu visión en un solo punto, donde más se sienta relajada tu visión, y llevas tu atención a tu corazón, al sentimiento, y llevas tu atención hacia qué estás sintiendo en tu cuerpo. Esos 4 pasos simultáneamente, si tú los aplicas disciplinadamente, con constancia y perseverancia, solo te va a ir dando las respuestas y te va a ir mostrando todo lo que te va cambiando o todo lo que te va entregando en tu día a día. Así que, pues, con mucho gusto Oh, gracias, y Patricio, honrado, pues. por ese regalito ahí para que lo puedan practicar.
Y nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo jueves 6 de la tarde y los días viernes a las 22 horas en otro episodio más de Secretos que Sanan. Nos vemos. Chao, chao.